cuando estamos después de comer echando una cabezadita, que te vas yendo, que la televisión está puesta pero la dejas de oír y estás ahí, que te vas y estás a gustísimo, pues eso es lo que se siente en ese momento. En ese momento, como el que puede estar observando ahora mismo la televisión, o como cuando se ve una obra de teatro, te ves desde arriba, en una posición cenital, como tus compañeros están actuando para intentar estabilizarte tus constantes vitales, que a fin de cuentas es lo que te va a hacer poder sobrevivir. Hay muchos científicos que pueden saber mucho acerca de neurología, de ciencia, neuroquímica, etcétera, etcétera, pero su conocimiento respecto a las experiencias cercanas a la muerte se limita a lo que han leído en un suplemento dominical. Vamos a dar un giro porque la noticia, Javi, estaba en Argentina. Sí, y que ha causado un auténtico revuelo porque ha sido noticia en los principales medios de Argentina. Por ejemplo, Crónica publicaba una cadete de policía, dice que fue atacada por un fantasma. Hay muchas personas que creen que nacemos ya con un pacto escrito y que nuestra vida está escrita. Hace 10 años murió un maestro en el ámbito de las paraciencias y de la información. Todos los que estamos aquí hemos trabajado con él, excepto Javi, yo creo, ¿no? Uh-huh. Fernando Jiménez del Oso. Precisamente una de las mejores introducciones del tema de la muerte es esta que nos legó hace más de 35 años. Alguien ha muerto en este preciso instante. Y no es extraño, la muerte es un hecho habitual. El único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos. En definitiva, nuestra actividad se desarrolla entre dos acontecimientos que son el nacimiento y la muerte. Dentro de ese paréntesis, crecemos, nos multiplicamos, amamos, sentimos, sufrimos y a veces incluso nos sentimos importantes. Pero ¿qué hay después de ese paréntesis? ¿Qué hay después de la muerte? Hablamos con María Isabel Eraso, presidenta de la Fundación Internacional del Dolor, anestesióloga y persona con una capacidad y un currículum impresionante. María Isabel, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, quería felicitarte por un trabajo que desde luego es diferente, es singular, porque lo primero que nos dices es que algo así como que la muerte en el fondo no es eso tan angustioso y doloroso que siempre hemos imaginado, ¿no? Puesto que no. La muerte como tal no existe para nosotros. La muerte existe para los que se quedan aquí y ven los cadáveres y tienen que enterrar, pero para las personas que se van, las energías que se van se marchan antes de que el cuerpo pierda sus componentes vitales, así que no vive la situación que aquí llamamos muerte. Esto es bastante revolucionario, aunque muchísimos médicos, y conocemos a un buen puñado de ellos, estáis en la vanguardia de examinar ese momento, ¿no? Esa especie de trasvase a otro mundo, a otra situación que ni conocemos. Pero tú además tienes el aliciente, en este caso, de que cuentas una experiencia personal que me gustaría que nos recordases, María Isabel, que es que tú eres una médico, pues como la inmensa mayoría de los amigos médicos, ¿no? Que piensan que bueno, que hay mucha leyenda, que en el fondo lo que queréis, y me parece muy bien, es mitigar el dolor del enfermo. Pero a ti te ocurre algo en tu vida que te hace cambiar esa perspectiva, ¿no? Sí. Yo en un principio, antes de que me ocurriera algo, era muy escéptica, súper escéptica. Y yo mitigaba el dolor y la angustia del paciente que se iba a morir o los familiares, pues con sedantes, ¿no? Y con sedaciones. Pero después de pasar una experiencia como la que yo pasé, que tuve una enfermedad muy complicada, una peritonitis con una septicemia, pues lo mío fue tan agradable y tan maravilloso que realmente no me lo creía. Tardé 10 años en estudiar el tema a fondo y ya nunca jamás he vuelto a tratar al enfermo igual. Al contrario, cuando veo que está en situación ya terminal, evidente, lo que hago es acompañarle al otro lado porque estás yendo y viniendo y le puedes acompañar y ayudo a los familiares a que le acompañen y entonces no se vive como una tragedia, se vive como algo maravilloso. Doctora, yo creo que estas palabras tuyas son importantes en el mundo en que vivimos, ¿no? Un mundo que evidentemente oculta la muerte, pero ¿tú qué sentiste? ¿Se puede explicar eso? ¿Es un poco inefable? ¿Por qué de repente ese cambio radical?
La verdad es que lo que siente una persona, si pudiéramos hacer un resumen, cuando se está marchando del cuerpo, es una sensación que nos es súper conocida. Cuando estamos después de comer echando una cabezadita, que te vas yendo, que la televisión está puesta pero la dejas de oír y estás ahí, que te vas y estás a gustísimo, pues eso es lo que se siente en ese momento. Es un placer. ¿Morir no duele, por tanto, doctora? ¿El acto concreto de morir? No, para nada. Es una liberación. Es una liberación. Y además nunca estamos solos. Ni siquiera cuando terminamos de desprendernos del cuerpo, que por supuesto no estamos solos, pero antes de desprendernos de este cuerpo tampoco estamos solos. De aquí a que de eso que los familiares de las personas que están ya en los últimos momentos dicen que ven a su madre o a su madrina o a un hermano o a su padre, que lo están viendo, pues porque los está acompañando. Doctor, o sea que solos no estamos. Doctora, cuando tú recibes este impacto tremendo, esta visualización de lo que es casi el tránsito que te ocurre en tu enfermedad, cuando regresas dices que son 10 años de estudio para comprender, porque imagino que todo el sistema médico al que tú pertenecías también te hacía pensar que alucinaciones, medicación, las respuestas más o menos escépticas, ¿no? Claro, es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo de todo lo que había estudiado. Entonces, yo lo que hice fue, tampoco me creía las cosas que me contaban, ni me creía mucho lo que me había pasado. Lo que hice fue estar un año leyendo y metiéndome en todas las escuelas de sabiduría que pesqué para ver. Aprendí también hebreo, aprendí cábala, me metí en todos los sitios. Y al cabo de los años, pues yo ya adquirí un conocimiento propio personal. Claro, y es la dualidad entre el médico, el especialista de gran prestigio, como es tu caso, porque la muerte nos ha llegado a través de milenios en nuestra genética con miedo y angustia, y aparte por los propios médicos que nos cuentan que se para el corazón, se para la respiración y estamos en una agonía. Y tú nos cuentas, y esto creo que es clave, que el tránsito se produce antes. Sí, pero también tienes que ver quién sale ganando con todas estas cosas, porque, por ejemplo, las religiones salen ganando mucho asustando con el tema de la muerte, porque nos tienen muy angustiados con lo que hay al otro lado y con el crujir de dientes y que hacemos pecados y esas historias, ¿no? Y esas cosas, y a los médicos igual los angustian mucho a ellos, a los propios médicos, y lo que supone para un médico perder a un paciente, y se ve desde otro punto de vista. A la hora de la verdad es algo natural, como la noche y el día, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, todas esas cosas. Es una cosa súper armoniosa y en ese momento lo entiendes. Te es un clic que se te abre y lo entiendes todo. Ahora imaginamos, doctora, la circunstancia por la que todos hemos pasado alguna vez. Un grupo de personas, un hospital, muchos tubos, una enfermedad terminal, y esa persona que de repente ya no emite señales vitales, se ha muerto. Nos quedamos con la duda de si ha sido angustioso, si ha muerto sin dolor. Tú nos cuentas en tu libro que el proceso clave, el irse al otro lado, es que ha pasado yo no sé cuánto tiempo antes de ese final de las constantes vitales. Sí, lo explico porque yo hablo de una forma muy básica para que me entienda todo el mundo. Lo explico como si tuviéramos un vaso de papel lleno de agua a 40 grados al sol. Entonces primero se evapora el agua. Cuando ya no existe el agua, el papel se empieza a pudrir del calor con el tiempo, pero cuando el papel se pudre, el agua ya no estaba allí. Entonces una persona llena de tubos, que está ya semi-inconsciente, esa persona, su energía va y viene. Está simultáneamente en el otro lado y simultáneamente aquí. Y está viendo todo desde arriba. Y no le está angustiando para nada, para nada. Luego tú has tenido experiencias, cientos, desde tu aspecto médico, en que has comprendido mucho mejor el tránsito y, como decías, has llegado a acompañar y a darle un valor, que esto quizás es lo más importante, a lo que esas personas estaban contando y no quitarles de la cabeza o decirles que son alucinaciones, ¿no? Claro, es que eso es una cosa básica y todas las personas que han leído el libro, yo tengo muchísimas cartas y correos de agradecimiento, entre comillas, ¿no?,
porque sus parientes han tenido una muerte muy dulce y ellos no tienen sentido de pérdida. Una de las cosas que digo es que no le digan al paciente, no, si tú no te vas a morir, porque con eso le están poniendo una pared al paciente. Al contrario, que quiero estar contigo, que cuéntame lo que sientes. Y entonces esas cosas que siente el paciente se las escuchen y no digan, bueno, eso es cosa que has soñado, eso no es verdad. No. Lo que está diciendo el paciente, por muy raro que parezca, es verdad. Y si el paciente está asustado, va a ver que un perro se le quiere subir a la cama. Y si el paciente no está asustado y está encantado, va a ver que un familiar le viene a buscar. Y eso hay que seguir con él el tema, porque si lo vas siguiendo, vas continuando todo el proceso del tránsito y lo haces maravilloso. Doctora, a lo largo de estas investigaciones, de estos años, de dar ese giro, ese clic en tu vida personal con la experiencia, ¿qué crees que hay? ¿El tránsito nos lleva hacia dónde? ¿Qué hay al otro lado? Pues al otro lado hay lo que nosotros creamos que hay. Porque realmente, vamos a ver, una persona es feliz o es desgraciada desde el momento de su pensamiento, porque no es, hay un refrán que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, es nuestro proceso de pensamiento. Y el concepto que tengamos de cielo, eso es lo que vamos a tener al otro lado. Esa es la verdad. Si al otro lado lo único que hay es una energía máxima, entonces el concepto de máxima energía que tengamos, ese es lo que vamos a tener. Has vivido muchas experiencias con personas que con tu cambio de chip hacían ese tránsito y entonces todos los fenómenos, digamos, apacibles, armoniosos, visitas, gente conocida que ya no está entre nosotros y que lo ven, ya tú no lo veías como alucinaciones o cuestión médica, sino como una verdad que, doctora, se repite, hay como un patrón que se repite. Es efectivo, es exactamente eso lo que tú estás diciendo. Y enseño a los familiares, y el libro enseña a pasar juntos el tránsito, y la verdad es que lo pasan muy bien. El que se va encantado, y el que se queda no tiene sensación de duelo, porque se queda lleno del otro y sabe que el cuerpo se ha quedado así, pero la energía sabe que está por aquí y sabe que va a seguir estando por aquí, pero también está por allí, porque la energía no tiene forma ni cantidad. Es otra cosa, es que es otra dimensión, es aprender a entrar en otra dimensión. ¿Qué es bueno hacer cuando un familiar nuestro está en ese tránsito y qué es malo hacer cuando uno está en ese tránsito? Pues mira, es malo hacer crear barreras, como decir, no, si no te vas a morir, verás tú, si te quedan 100 años de vida. Eso, la persona que está haciendo el tránsito, lo único que le da es una pena loca, porque el familiar está a años luz de lo que está viviendo. Eso es malo. En cambio, es bueno decir, cuéntame tus ensoñaciones, cuéntame tus pensamientos, cuéntame lo que pasa por tu cabeza, que quiero vivirlo contigo. Eso es muy bueno. Y también es malo, llorar y tener pena, porque el que se va le da mucha pena de que la gente esté llorando. Les gustaría que comprendieran que ellos han hecho el tránsito porque quieren, porque esa es otra cosa. Nosotros, antes de hacer el tránsito final, nos vamos, como me fui yo, y allí arriba eliges si te quedas o si tienes algo pendiente para volver. Y si eliges quedarte es porque ha llegado tu momento y eliges quedarte. Entonces no quieres que tu familia tenga tanta pena. Es más, doctora, tú cuentas muchos casos de personas que aprovechan, están rodeadas de sus hijos, llorando, dolorosos, como es la emoción humana, ¿no? Y entonces baja el hijo, baja la hija, se marcha y se aprovecha ese instante, que ya no es una casualidad, donde justo cuando iban a la cafetería, iban al baño, esa persona que estaba angustiada y agarrotada por los suyos se ha marchado, ha hecho el tránsito. Sí, efectivamente, eso ocurre mucho en los niños que se están yendo, pues los se están pendientes, agarrándole la mano al niño, pidiendo que no se vaya, que no se muera, que no tal, y los padres, claro, llega un momento que llevan sin comer y sin dormir ya muchas horas, y si los dejan por un instante, aprovechan y se van. Y a mí, incluso, en aquel momento en que yo me iba, a mí me dijeron que me traían a mis hijas para despedirme, y yo dije que no, porque no podía tener ese apego. Las amaba tanto que no podía tener ese apego, porque eso te impide despegar de aquí.
Los apegos son muy malos. Esa sensación, doctora, de elevarse, como tú decías, es la que tantas personas en las experiencias cercanas a la muerte han contado, de que hay un momento en que se sienten ajenos al cuerpo. Entonces, eso de que somos una carcasa y de que hay un momento en que la conciencia nuestra se eleva, es auténtico. Absolutamente auténtico, absolutamente auténtico. Y eso es la única cosa que nos va a pasar a todos. Pero la gente cierra los ojos. Entonces, abrirle el corazón a una persona que se está yendo implica abrir el corazón a esta realidad, y no todo el mundo puede. Y los trabajadores que están todo el día con esto acaban, pues para ellos su trabajo es un andamio, como poner ladrillos. Qué bien lo cuentas, doctora, qué sencillo, y todo el mundo te está entendiendo perfectamente y lo agradecemos, ¿no? Y no es habitual, desde luego. Pero claro, por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, doctora, tú dices en el libro que uno elige el momento de su tránsito. Yo sé por dónde vas porque te he leído, pero claro, ante la tragedia inmediata, ya no hablamos de una muerte rodeada de la familia en un hospital o en una casa, que por cierto tú dices que era mejor morir en el entorno familiar y cálido y no quizá en la asepsia médica, ¿no? Pero hombre, si haces un viaje tú puedes elegir, si puedes hacerlo, pero una vez que te vas a ir, a ti te da igual lo que pase con tu cuerpo después. Con la tragedia esta del avión, claro, es que con la tragedia del avión yo soy bastante valiente para hablar, pero tengo que coger un poco de aire para poder decir ciertas cosas, ¿me entiendes? Sí. Esto es una tragedia desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional de los pilotos y de las compañías y de todas estas cosas. Ahora, desde el punto de vista espiritual, no es ninguna tragedia, es un grupo de seres humanos que tenían un espíritu y han decidido irse todos juntos. Yo cuando escribí el libro, al poco tiempo fue la tragedia de los trenes de Atocha, de la estación de Atocha, y añadí un capítulo para las personas que habían perdido familiares en una tragedia como esa, que es parecida a esta. Entonces hay una serie de test y una serie de pautas para no sentirte en medio de tanta tragedia, porque realmente depende todo del punto de vista que lo veas. Desde el punto de vista espiritual no es una tragedia, desde el punto de vista humano es una tragedia, y el uso que se hace de ello es una tragedia, pero espiritualmente no es más que un grupo de almas y de seres y de energía que se ha ido porque no iba a evolucionar en este momento que se necesitaba, y van a venir enseguida, y eso es lo que se les tenía que explicar a los familiares. Pero claro, suena muy duro, ¿no, doctora? Es decir, ¿qué le podríamos decir a las personas que han perdido violentamente, ¿no?, una vida de un ser querido? ¿Es tan complejo, imagino, ni siquiera abordarlo? Desde el punto de vista de la creencia espiritual, ¿tú qué le dirías? Pues yo, lo que llamamos creencia espiritual, que la confundimos con creencia religiosa, lo desapruebo. Yo aprobaría más una conexión espiritual con ese ser que tienen, que cuando se ha marchado es porque ha decidido que era su momento, y nadie mejor que uno mismo sabe cuándo es su momento. Entonces yo comprendo que es durísimo, pero el problema que tenemos los humanos son los apegos que tenemos los padres por los hijos, y los hijos por los hermanos y por los padres, y los apegos de enamorados y de maridos y mujeres. Pero si nosotros fuéramos conscientes de que somos seres espirituales y no podemos desapegarnos tanto, y sobre todo si pedimos ayuda al universo para pasar esto y que nos manden los atributos que nos corresponden para pasar una situación tan dura aquí abajo en la materia, nos los van a mandar. El estudio que has hecho, en el fondo, también saca otra conclusión, y es que perdiendo ese temor a la muerte con el que nos han machacado, poniéndolo a distancia y viéndolo con esta perspectiva más espiritual o del tránsito placentero, también disfrutamos más de la propia vida, ¿no? También somos más conscientes, ¿no? Por supuesto. Es que primero se disfruta de la vida, vas a todos los sitios sin pensar en cuándo te va a tocar ni en cuándo no te va a tocar irte, porque hay veces, mira, yo hay veces que estoy en el avión y oigo ruidos raros y digo, anda, mira, pues ahora a lo mejor ya no vuelvo.
y me quedo arriba, pues se estaba estupendamente. ¿Me comprendes? Perfectamente. La sensación, por tanto, es que lo que está al otro lado, doctora, para dejarlo claro de final, lo que está al otro lado quizá no se puede explicar muy bien con palabras humanas, pero tú tienes la conciencia absoluta y la certeza de que es algo positivo, que yo creo que estas palabras pueden ayudar a mucha gente esta noche, ¿no? Sí, es absolutamente positivo y maravilloso. Yo comprendo que es duro el apego que tenemos por nuestros hijos y por nuestros familiares, y hay que ser héroes, pero aquí estamos para ser guerreros. Nosotros ha cogido ese avión porque era el momento que tenía que marcharse, y cuando muchas veces algunas personas, sobre todo del accidente de Atocha, que yo estuve ahí ayudando a las personas, decía, pero si es que era jovencísimo, se acababa de terminar la carrera, ahora es cuando empezaba a vivir. Bueno, pues ahora es cuando ha decidido vivir en el otro lado. Pero yo te pregunto, porque lo estará preguntando el público que nos oye, y en ese avión, por ejemplo, había niños muy pequeños, aparentemente sin conciencia, dicen. Vamos a ver, los niños pequeños hasta los 7 años tienen una apertura que tienen todo el conocimiento, hasta que se los socializa y se les considera que tienen uso de razón, que es cuando se le han cerrado ya al niño todos los conocimientos. Pero cuando un niño se va siendo niño, evidentemente viene como maestro de unos padres. Esos padres tienen un duro aprendizaje en esta vida que han elegido, porque los aprendizajes los elegimos todos antes de venir, y en ese duro aprendizaje está la muerte de un hijo, que bajo mi punto de vista es el aprendizaje más duro que puede existir en este mundo, que se te muera un hijo y se te vaya. Aunque yo tengo una paciente que se le han muerto 3 en una edad adolescente, y la mujer hay que verla, está organizando conferencias y ayudando a la gente, y bueno, ha trascendido y es la mujer más feliz del mundo. O sea, que es que todo hay que ver cómo nos lo tomamos y cómo nos lo venden y cómo nos lo utilizan. Porque, claro, es que si nos enseñaran, aprenderíamos. Pero ni los medios de comunicación nos enseñan, ni la religión nos enseña, ni la política nos enseña. Es todo sesgado en beneficio de otros. Entonces, no aprendemos. Doctora, hemos intentado aprender contigo. Sabemos que es complicado porque la materia, las emociones y los apegos existen, evidentemente. Ahora, tú nos planteas la posibilidad de trascender y nos hablas de ello en Viajeros en Tránsito. María Isabel Eraso, ha sido un placer escucharte. Revolucionario, imagino que removerá también muchas conciencias, ya te imaginas, pero es tu experiencia personal como médica. Lo que pido a las conciencias que estén sufriendo es que digan 3 veces seguidas con fe, ayuda, 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 y les da una calma interior, y dentro del dolor hay paz interior. 4 y 6 minutos, aquí regresamos después de la polémica, evidentemente, entrevista con María Isabel Eraso, esta doctora de amplísimo currículum y desde el año 93 jefa de la Fundación Internacional del Dolor. Evidentemente, como yo advertía, son muy difíciles de compartir, ¿no? Que evidentemente no entendemos bien la muerte, eso está ahí. Que nuestra sociedad oculta la muerte, desde luego. Y que todo lo que nos cuentan del arte de morir, había un arte de morir en la antigüedad, del ars moriendi, que dicen que hemos olvidado por completo. Es verdad que nosotros mismos nos quedamos perplejos, y yo lo advertía, son palabras que son muy hirientes, y yo le preguntaba a la doctora por el acontecimiento que hemos vivido, porque claro, todo lo que nos cuenta ella del buen morir, o de la sensación, que a mí no me parece mal, de que la muerte no sea un tabú, sino que es un paso más, y que tenemos que ir con todo el pensamiento, la concentración de que es un paso más. Ella decía, repito, y lo he dicho, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero desde luego es un acontecimiento singular, y que otros profesionales también afirman, ese irse hacia el otro lado no es doloroso, dice esta doctora, su opinión. La carcasa y las constantes vitales se apagan mucho después de que se haya producido el tránsito, y sobre todo lo que decía la doctora es que no estamos en disposición de entender lo que quiere decir. Porque claro, ante un acontecimiento trágico, ¿cómo demonios vamos a interpretar que alguien que espiritualmente eso no es trágico? Claro que es trágico, porque somos seres humanos. ¿Cómo ante un acontecimiento tan terrible como el que hemos vivido, cualquier otro, cualquier accidente en carretera, cualquier muerte, imaginaos una muerte por asesinato, por la violencia, cómo va a estar eso pactado? Es curioso.
profesionales o escritores como JJ Benítez, yo creo que con mucha polémica hablaban de ese pacto que antes de nacer se firma, repito, siempre según ellos, y toda una corriente espiritual que habla de esto, que nuestra vida está determinada. Eso que decimos de nos llegará la hora, pues esa es la hora, y la hora no te la va a quitar nadie, hagas lo que hagas. Pero ¿cómo comprender el drama humano? Nadie puede entender que unos críos, unos niños sin conciencia aparente, sean arrasados por la tragedia. Es que no está la biología preparada para eso. Sin embargo, hay médicos, ahora la opinión por supuesto es vuestra, que han llegado a un nivel de experimentación en que piensan que hay una correlación espiritual en todo esto, un sentido espiritual, y que como somos materia, aparte de ánima, pues no podemos entenderlo, pero que la muerte no es algo malo. Podemos comprenderlo, me imagino, en alguien que asume que va a morir y que está en un entorno placentero y que va a comenzar ese viaje. Ahora, en una tragedia, yo creo que nos quedan años luz y que no podemos entender, ¿no?, que eso ocurra. Así que, por supuesto, si alguien se ha sentido herido con esas declaraciones que yo advertía, ¿no?, que eran fuertes y que no estaban preparadas para antes de esta tragedia, pero como la tragedia está ahí, y fijaos si nos ha convulsionado, también le preguntaba, porque a mí me encajan algunas cosas, pero no cuando la muerte es trágica. Ahora, si ocurre una muerte trágica, esas personas, si creemos espiritualmente en el alma, ojalá estén en el mejor sitio posible, ¿no? Porque es absolutamente injusto pensar que además, y si piensas que no hay nada, ¿dónde están? Entonces el absurdo completo de pensar que no hay nada. Entonces te matan y ya está, y no vas a ningún sitio. No sé, como nadie nos ha descifrado nada del otro lado, todas las opiniones son posibles. Pero hablando con respeto de estas historias que tienen que ver con la muerte y la vida, con esta doctora que hacía este estudio Viajeros en Tránsito, que era reeditaba Planeta, Zenit, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos saber? Hemos perdido la conciencia de que la muerte está ahí. Lo de que la muerte no duele me pareció un gran titular. Es su experiencia, su opinión personal. Otros médicos seguramente se echarán las manos a la cabeza y dirán que no tiene nada que ver. Y sobre todo me parecía interesante la sensación de que el viaje se ha iniciado ya antes de lo que nosotros creemos que es la muerte biológica. No sé qué opinaréis. Desde luego es un tema muy complejo y muy delicado. Ha habido muchos doctores que se han adentrado en esta historia de las experiencias cercanas a la muerte y de todo lo que tiene que ver hospital adentro. Como en este caso les ocurrieron cosas, o vivieron incidentes, o supieron de testimonios que les hicieron pasar del escepticismo, como decía Eraso, del escepticismo absoluto a la creencia, para muchos seguro, irracional e incomprensible. Pero ese camino lo han hecho. ¿Hay más personajes, más doctores en España que han iniciado ese camino? Que creen que en las experiencias cercanas a la muerte y en ese tránsito hacia otro lugar que consideran todos, hay una especie de consenso en ellos, que es mejor, que no quieren regresar. Hemos tenido muchas experiencias, muchas personas llegan ahí y no quieren regresar. Luego las cuestiones éticas y las cuestiones de planteamientos, ahí ya no podemos llegar ni podemos entrar, y podemos incluso, como ha ocurrido en el equipo fuera, estar muy en desacuerdo con lo que decía la propia doctora, pero lo hemos dejado expresarse libremente por hablar de un tabú con el que nadie se mete hoy en día. Bueno, pues seguimos en ese tabú y seguimos con doctores españoles. Diego Marañón nos lo cuenta en un reportaje breve. Otros pioneros en España que dieron ese paso. Estar convencidos de que la muerte era un paso hacia una dimensión mejor e investigar casos que pensaban que eran alucinaciones, farmacología, cuestiones cerebrales, hipoxia, y que descubrieron una vida y otro elemento. Nunca se separaron de esa vía de investigación. Todos los doctores que en un momento dado hospital adentro supieron de las experiencias cercanas a la muerte, ya siguieron investigando toda la vida. Es bueno escucharles casi como un mero testimonio o homenaje. En esta experiencia descrita ya por Moody, la salida del cuerpo es una salida extracorpórea, proyección astral, como queramos llamarle, pero de un tipo especial o atípico. Y después, cuando vuelve, nos relata a dónde estuvieron, lo hemos investigado y lo vemos. Es la voz del malagueño Enrique Vila, quien fuera doctor y jefe de sección de medicina preventiva del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y uno de los más autorizados estudiosos de las experiencias cercanas a la muerte en nuestro país. Desde la década de los 70 y durante más de 30 años, hasta su partida definitiva, recopiló infinidad de casos que se recogerían en una obra póstuma titulada Yo vi la luz. Vila fue un pionero en nuestro país, pero existen más valientes. Tenemos cerca de la muerte como una precognición. Yo lo interpreto, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que esa persona ha aceptado psíquicamente y además está de acuerdo. La idea básica que trasciende de todo esto es que esa persona ya está preparada y entonces el cuerpo se relaja.
Mariano Betés de Toro, médico psiquiatra y catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá, lleva casi una década investigando este asunto a partir de las vivencias de las personas que acuden a su consulta. El mismo procedimiento sigue Juan José López Martínez, un reputado profesional de la medicina, residente en Cartagena, que a raíz de un primer testimonio sobre una ECM narrado por una de sus pacientes, comenzó a investigar en profundidad la regresión a vidas pasadas, convirtiéndose en el primer médico español al que una administración sanitaria concedió la autorización para ejercer la terapia regresiva. El mayor problema de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿saben cuál es? Que no encuentran a quien contárselo. Entonces, el interlocutor válido es fundamental para este tipo de pacientes, para que puedan contar lo que les ha pasado. También los doctores Miguel Ángel Ramírez y Guillermo Alonso, desde su puesto de médico en un servicio de urgencias de Barcelona el primero, y como especialista en anestesiología y reanimación el segundo, han dedicado mucho tiempo a investigar estos casos. Por el túnel pasan de un 30 a un 40%. O sea, esta experiencia, como tiene muchos pasos, puede haber 12 o 14 pasos, y no todos pasan forzosamente por este túnel. Cosas curiosas hemos visto en la unidad de reanimación. Siempre, como a mí me ha gustado la metafísica, siempre está abierto a todos estos temas. Y eran realmente llegado a ser apasionante, ¿no? A menudo en la nave del misterio tenemos la suerte de poder aprender de dos profesionales de la medicina que se han volcado en el estudio de lo que nos espera más allá de la muerte. Uno de ellos es el doctor Miguel Ángel Pertierra, autor de La Última Puerta, que en 2007 pudo experimentar en carne propia una experiencia cercana a la muerte. En ese momento, como el que puede estar observando ahora mismo la televisión, o como cuando se ve una obra de teatro, te ves desde arriba en una posición cenital, como tus compañeros están actuando para intentar estabilizarte tus constantes vitales, que a fin de cuentas es lo que te va a hacer poder sobrevivir. El segundo y último gran exponente de esta lista no podía ser otro que nuestro amigo José Miguel Gaona, doctor en medicina en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid y director del proyecto Túnel, un sitio de encuentro para personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte. Fui adquiriendo, como sucede en este tipo de temas, pues mucha más experiencia. Y esa amplitud de miras es lo que realmente me ha hecho plantearme, dudar sobre ciertas cosas que, he de ser igual de sincero, repetía una y otra vez porque en su día alguien o algo me lo había comentado, ¿no? Hay muchos científicos que pueden saber mucho acerca de neurología, de ciencia, neuroquímica, etcétera, etcétera, pero su conocimiento respecto a las experiencias cercanas a la muerte se limita a lo que han leído en un suplemento dominical. Evidentemente, personas desde dentro del ámbito médico, desde dentro del ámbito científico, y que hablan de estos acontecimientos. Por supuesto, la órbita de la interpretación personal o espiritual es otra cosa. Los científicos, sin embargo, veían que los acontecimientos pasaban en sus propios hospitales. Hemos hablado muchas veces de experiencias cercanas a la muerte y de lo que pasa alrededor. Clara hace poco trajo una serie de informes sobre sueños de los moribundos. Y yo le dije, Clara, ¿hay algo más que no sepamos? ¿Hay algún informe más que no sepamos? Y nos lo trae. Sí, porque precisamente una enfermera australiana, Bronnie Ware, experta en cuidados paliativos y tratar con enfermos terminales, escribió un artículo que se hizo viral. El artículo se titulaba Arrepentimientos de los moribundos. 5 cosas de las que se lamentan los pacientes que ella había tratado personalmente antes de morir. Como digo, este artículo se convierte en un viral y esto hace que ella intente indagar aún más en esa cuestión y centrarla en 5 aspectos que se da cuenta que se repiten constantemente, y al final de la información que recopila compone un libro que se publica en 2012 que se titula Los 5 arrepentimientos de los moribundos. La lista, evidentemente, de arrepentimientos es más larga, pero ella se centra en estas experiencias que ve que se repiten mucho en sus Una vez más pacientes. Tenemos personal médico que tiene que ver con el último tramo de la vida. Parece que en ese ámbito es donde evidentemente más surgen los intereses por acercarse a ese fenómeno con el que conviven diariamente. O sea, ver morir a gente para ellos es algo cotidiano, constantemente, y hace como un patrón, hace como su propia estadística, por tanto. Sí, y además este libro se convierte también en un bestseller y se traduce a 27 idiomas, o sea que el tema realmente interesaba. Lo que ella decía es que estas reflexiones habían obrado un importante cambio tanto en ella misma como en sus pacientes, una vez que ellos empiezan a replantearse todo, una vez que también saben que van a morir. Empiezan a plantearse situaciones de la vida y eso hace que adquieran esa madurez
que a veces nos falta, que es el de la persona que se tiene que enfrentar a su propia muerte. Hay un proceso de emociones que se producen en ese proceso, y esas emociones son primero negación, miedo, enfado, arrepentimiento, más negación y eventualmente la aceptación de que esa situación se va a producir. De todas maneras, ella decía que los pacientes al final, en todos los casos, se terminaban encontrando como su propia paz interna, ¿no? Una vez que ya habían pasado por todo este proceso. Las cosas de las que se arrepentían, curiosamente, eran cosas que no habían hecho, no cosas que habían hecho, sino cosas que habían dejado de hacer. Y el mensaje que ella quería transmitir con el libro es que la vida es un aprendizaje, que todo lo que hacemos, tanto bueno como malo, nos conduce a aprender algo, y algo importante, que también necesitamos vivir la experiencia de perdonarnos a nosotros mismos con más frecuencia, que la gente muchas veces no es capaz de perdonarse, y eso hace que el perdón, esa falta de perdón, nos bloquee para continuar nuestro camino vital. También decía que la vida está pasando hoy y que es ahora cuando hay que vivirla y no dejarlo para después, porque es una cosa que es muy, muy inesperada y, como hemos visto estos días, es una cosa muy precaria, es decir, puede acabar en cualquier momento, ¿no? Y finalmente, el listado de estas cosas que la gente se lamentaba, Iker, una era que la gente decía: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no tanto a lo que otros esperaban de mí, de lo que yo debía hacer para contentar a otras personas, padres, maridos, esposas, etcétera, hijos. Echando la vista atrás, se daban cuenta de que, bueno, que había muchísimos sueños que no habían cumplido, no porque no hubieran podido cumplirlos, sino porque ni siquiera los habían intentado, ¿no? Y también se daban cuenta de que cuando la libertad que proporciona la salud, no la valoramos hasta que nos falta la salud. Para hacer determinadas cosas necesitaban esa salud que ya no podían. Otro pensamiento era: ojalá no hubiera trabajado tan duro. Decía que este pensamiento era muy común, sobre todo en hombres, tal vez porque ella había tratado con pacientes de una generación anterior en las que la mujer trabajaba menos, en el sentido de laboralmente fuera del ámbito del núcleo de la familia, ¿no? Entonces se daba cuenta de que esos pacientes lamentaban no haber podido ver cómo crecían sus hijos, no haber podido ver cómo se desarrollaba la vida en familia, que habían estado muy ajenos a todo eso precisamente por no haber estado allí presentes, ¿no?, con ellos. Otra cosa de la que la gente se lamentaba es que decía que ojalá hubieran tenido más coraje para expresar lo que sentían en cada momento, ¿no? Que muchas veces, por tener paz con los demás, por no montar el gran lío, se habían tragado cosas que realmente no querían, y que eso había contribuido, o ellos creían así, ¿no?, que esas enfermedades que estaban ahora, muchos de ellos en fase terminal, era por haber tragado situaciones a lo largo de la vida muy insatisfactorias, y eso les había generado, o eso pensaban ellos, enfermedades que habían degenerado luego en cosas físicas, ¿no? Decían que eso, que decir lo que uno siente, pues que era una de esas cosas que mucha gente no hacía, y también el miedo a veces a desprenderse de relaciones que eran poco saludables, y aun sabiéndolo, pues por mantener la paz, por no provocar un disgusto a alguien, etcétera, se terminaban asumiendo como algo normal. La cuarta cosa era que decían que les hubiera gustado estar más en contacto con las amistades, que no habían valorado a los viejos amigos hasta que se veían en esa situación de tránsito, y que muchas veces, después de haber estado semanas postrados en una cama, era cuando se daban cuenta de que querían ver a esos amigos, querían despedirse de ellos, querían hablar con ellos, y que luego no era nada fácil localizarlos, ¿no? También explicaba que cuando alguien sabe que se va a morir, la primera obsesión es dejar resueltos los temas financieros, para que fundamentalmente la familia, las personas que están cerca de ti, no se encontraran con situaciones luego desagradables, o que no pudieran mantenerse, etcétera, ¿no? Pero que en realidad todo esto no lo hacían por apego en realidad al dinero ni a esas situaciones financieras, sino por un acto de amor.
y que muchas veces esas familias o esos amigos o gente allí muy allegada no estaba ya presente porque los habían ido desterrando de la vida sin querer, ¿no? Finalmente le decían que otra de las cosas que se repetían era que les hubiera gustado permitirse a sí mismos ser más felices. Es decir, que se habían dado cuenta de que la felicidad era una elección vital, que había cosas que eran imponderables, pero que en la gran mayoría de los casos se podía salir de esos imponderables y se podía elegir. Y que lo que habían hecho muchos de ellos era quedarse anclados en patrones obsoletos y viejos que no les conducían más que a la amargura y la insatisfacción. Desde el ámbito de la medicina nos llega este informe curiosísimo. Aunque sea brevemente, Javi, ars moriendi es un término que seguramente muchos oyentes desconozcan, ¿no? Y que fue vital durante siglos. Totalmente, porque hubo una época en la que se consideró que era tan importante enseñar a morir como enseñar a vivir. Precisamente en 1340, a finales de esa década, la peste negra había acabado con 70 millones de personas, especialmente en territorios de Europa, que fue una de las zonas más asoladas por esta terrible epidemia, y ocurrió que muchos sacerdotes, que eran encargados de dar paz y de dar tranquilidad a los moribundos, murieron fruto de esta epidemia, y además el número de cadáveres y de personas que habían contraído esta enfermedad eran cada vez mayores, con lo cual se les hacía imposible a los pocos sacerdotes que quedaban acudir a las viviendas de estos moribundos e intentar ofrecerles esa tranquilidad en los últimos momentos de su vida. Así que se decide hacer un libro que pudiera estar al alcance de la mayoría de las personas, que pudieran ir a las iglesias en momentos clave, en momentos en los que estuvieran a punto de fallecer, para ofrecer esa tranquilidad y que sirvieran casi a modo de paliativo para el moribundo. Y son estos ars moriendi, el arte de morir, los que se van fabricando. Son además una compilación de grabados. En la mayoría de ellos aparece el moribundo tumbado en la cama, y entonces a través de esos grabados van ofreciéndoles pues una serie de patrones tanto al que está a punto de fallecer como a sus familiares para cómo actuar en esos últimos instantes de vida. En esas escenas aparece siempre la persona que está a punto de fallecer rodeada de sus seres queridos, porque consideraban que la persona necesitaba el cariño de sus familiares y de sus amigos pues para estar arropado en los últimos momentos de vida. Pero hay unas escenas que llaman mucho la atención, y es en las que aparecen una serie de personajes casi fantásticos. Podríamos hablar de duendes, de demonios, que van poblando también la alcoba del moribundo, casi como si delante de sus ojos se hubiera abierto una realidad velada solo para él. Y este tipo de libros fue tan popular que además popularizaron aún más a partir de entonces las guías para la muerte, y de hecho en España tuvimos alguno de ellos. En 1489 nos llega un ars moriendi a Zaragoza, que actualmente está conservado en Oxford, pero en la biblioteca de la Catedral de Toledo tenemos conservado otro del siglo XV. Es decir, que aquí llegaron también estos libros, porque hubo aproximadamente, actualmente se han conservado unas 600 ediciones de este tipo de libros. Y hay que decir que consistía en una serie de capítulos. El libro estaba dividido en 6 capítulos, sobre todo las ediciones extensas, porque había una edición también más reducida, y cada capítulo pues tenía esos preceptos dirigidos a los familiares y a los enfermos. Uno de ellos, por ejemplo, explicaba que morir tenía un lado bueno y servía para consolar al moribundo y enseñar que la muerte no es algo a lo que había que temer. Otro de ellos resumía las tentaciones que asaltan al moribundo en el momento de la muerte, y una de ellas, sobre las que además más énfasis hacían, era la avaricia. Decían precisamente lo que la doctora Eraso se refería como el apego, ¿no? El difunto, la persona que iba a morir, pues tenía cierto apego pues al dinero, a los seres queridos, miedo a dejar atrás ciertas cosas, y lo que decía es que esos familiares que estaban en el lecho de muerte tenían que consolar a la persona, tranquilizarla y darle esa paz para que él pudiera partir hacia ese otro lado. También había un capítulo dirigido a los amigos y familiares, que se les marcaban las pautas que tenían que seguir. Decían que además no había que llorar también delante de la persona que estaba a punto de fallecer. Eso lo decían en el ars moriendi en el siglo
14. Efectivamente, y finalmente se hablaba de una oración adecuada para el moribundo. Sobre todo estaba enfocado también a que las personas que estaban con él, con la persona que iba a fallecer, pues ayudaran al moribundo a que en esa última balanza el diablo no se apoderara de él y pudiera elegir el camino correcto para seguir ascendiendo y dejar el lugar de una buena forma. Pero lo curioso es que los historiadores que se han adentrado en estos terrenos dicen que aunque el contenido de estos libros tenían cierto carácter, sobre todo cristiano, donde aparecían estos demonios, al final eran utilizados para todo tipo de enfermos, independientemente de sus creencias, porque servía como un paliativo en el momento final. Como un bálsamo. Efectivamente. Y de hecho hay muchos doctores que actualmente están intentando reivindicar el Ars Moriendi hoy en día, a través de libros, a través de charlas, a través de conferencias, con los medios que tenemos hoy en día. Uno de ellos, por ejemplo, es Peter Fenwick, que ha publicado precisamente en Atalanta un libro que lleva el mismo título, El arte de morir, y que... Atalanta, esa increíble editorial que hace unas cosas que son, ¿verdad?, prodigiosas hoy en día, y mandamos nuestro abrazo, porque cada libro que sale es una innovación increíble en el aspecto filosófico, del misterio y de la conciencia. O sea que nuestra felicitación. Y es el libro de Fenwick, con su esposa creo que lo firma, si no me equivoco, con Elizabeth Fenwick. El arte de morir. Y lo que él cuenta al final hace una especie de reflexión sobre cómo hemos desnaturalizado algo tan natural como la propia muerte, y cómo a partir del siglo XX especialmente, claro, la medicina ha ido alargando la vida y cada vez hemos querido apartar la muerte de la vida cotidiana. La gente ya muere en los hospitales, no muere en las casas como antiguamente. Dice que cuando se nos presenta a un difunto en un velatorio, por ejemplo, los maquilladores hacen todo lo posible para que parezca lo más vivo, y entonces de esta forma lo que él relata además y denuncia es que cuando una persona fallece en un hospital, en una unidad, por ejemplo, de cuidados intensivos, rodeado de máquinas, en una sala fría, en realidad eso nos aporta tranquilidad a los familiares y a los doctores que están cuidándolo, porque creemos que él está muriendo sin dolor. Pero lo que él dice, lo que Peter Fenwick dice, es que en realidad si miráramos por la tranquilidad de la persona que está falleciendo, lo que haríamos es acogerlo en una casa. Claro, pero eso yo creo que incluso es imposible hoy en día, yo creo, ¿no? Claro, pero creo, sí que... no lo sé. Esto sí que no tengo yo datos, pero, sí, pero o que es poco habitual, ¿no? Depende. No lo sabía. Hay una serie de hospitales. Pero claro, dicen lo mejor pero bueno, es que habrá una normativa, ¿no? Hay paliativos en domicilios, hay gente que va. Ahí yo soy no entiendo la materia. Claro, es que a este respecto ha habido también ciertos estudios. Las doctoras Elizabeth Kubler y Shirley Sanders han hecho investigaciones en hospitales para enfermos terminales. Hospitales dedicados exclusivamente a personas que están a punto de morir y donde se las atiende de una forma muy especial, porque allí, por ejemplo, cuentan que tienen, pues por ejemplo, asistencia religiosa para diferentes religiones, ¿no? Valga la redundancia. Y además allí se permite a los familiares entrar a acompañar a la persona que está a punto de morir, es decir, se permite que la persona muera como se hacía casi antiguamente en los domicilios. O sea que hay doctores que reivindican esa tradición antigua, pero que son doctores, es decir, que están dentro del ámbito de la medicina. No estamos hablando de personas ajenas que digan hay que cambiar esto, sino que están desde dentro. Y tú me contabas algo que yo no conocía y que es sorprendente, que es que hoy en día incluso en Internet hay una revolución de doctores que mediante guías están volviendo un poco a recuperar los Ars Moriendi, pero el Ars Moriendi del siglo XIV ha pasado al PowerPoint. Efectivamente, ha pasado al PowerPoint. Bueno, estas doctoras que te comentaba, a través del estudio en estos hospitales especiales, han descubierto algo sorprendente, y es que los pacientes terminales necesitan menor cantidad de anestésicos que en los hospitales tradicionales. Pero como tú decías, hay toda una corriente de doctores que están reivindicando a través, por ejemplo, de PowerPoints que cualquier persona puede encontrar haciendo una simple búsqueda, pues ese interés por concienciar a los médicos de que es tan importante también, y forma parte de ese trabajo, el acompañar al difunto, el saber cómo poder orientarle en ese momento final y sobre todo mostrar una actitud abierta ante las últimas palabras de los enfermos, porque pueden ser vitales y quizá no se trate de simples imaginaciones. Es un tema que evidentemente sigue siendo el gran tabú y que, repetimos, en un contexto de cierto agrado y armonía puede tener una significación. Yo creo que no estamos preparados, biológicamente no estamos preparados, y nos queda muy lejos entender, claro, cuando la muerte es a destiempo. Y siempre ha sido así en todas las culturas. Cuando alguien muere a destiempo o asesinado, se generan un montón de historias, mitos o realidades, yo no lo sé, de que el ánima queda,
la aparición del fantasma, porque el ser humano está programado para vivir, no para morir. Y cuando alguien nos arrebata la vida o un accidente nos la quita, claro, ¿cómo lo explicamos? Sigue habiendo un vacío enorme y yo creo que inconsolable. Pero también la mente humana y el ser humano intenta, por los medios que sea, naturalizar eso, intentar comprenderlo. Es lo que decía un poco Santiago Camacho al principio de este programa. Es hasta comprensible. Quizá todo esto, o lo que hemos escuchado, no deja de ser un bálsamo para algo que no entendemos. Queremos trazar una especie de explicación, incluso espiritual, o que nos reconforte, porque la realidad, el azar, la tragedia, es tan terrible que tenemos que autodefendernos, ¿no? También de eso, porque si no nos quedamos sin respuestas. Imagino que para los oyentes de Milenio 3 sigue siendo sin duda el gran tabú, ¿no? O sea, el asunto de la muerte sigue siendo prácticamente intocable. Imagino también, hay que decirlo, que levantan pollos y escuecen mucho algunas cuestiones, ¿no? Que son un poco incomprensibles. Sobre todo las palabras de la doctora, pues me lo imagino, y además lo entendemos, porque yo lo decía de un principio y lo vuelvo a reafirmar, no tenemos por qué estar de acuerdo para nada ni entenderlo. Ahora, es sorprendente que haya este tipo de médicos que cuenten estas cosas siendo científicos. Nos sorprende. Iván Torres dice que bonita ve la vida la doctora, no sabe lo que es que una madre escuche a su hijo enfermo de cáncer decirle con lágrimas en los ojos: madre, no quiero morirme. Y que con 37 años se marche. Por favor, que no diga que cada uno elegimos el momento en que decidimos irnos, porque mi hermano tenía una larga vida y próspera, pero una maldita enfermedad nos lo arrebató. Y es cierto que se marcha él y no sufre. Los que sufrimos somos los que nos quedamos aquí, porque seguimos viviendo con sus recuerdos, que al final es lo que nos sigue manteniendo con vida. Y como dice el asunto, solo muere lo que olvidas. Y es que además yo creo que conscientemente, yo no sé otro plano porque no entiendo ni accedo a ellos, pero conscientemente imagino que nadie quiere irse, y menos de forma dramática, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿es una forma de balsamizar todo eso? Tampoco lo sé. Alberto Méndez dice, acaba de plantear el vuelo como una no tragedia espiritual. Por favor, un respeto. Es tragedia humana y espiritual porque no eligieron irse en ese momento, solo el copiloto, según parece. Nos dicen también, mi padre estuvo en parada 2 minutos por una operación y nos dijo que él no sintió nada, ni dolor ni temor. Simplemente nos dijo, si me hubiese ido no me hubiese enterado de nada. En mi opinión, hay que disfrutar de cada momento al máximo y disfrutar de toda la energía y vida que se nos da. Somos contenedores donde almacenamos vivencias, recuerdos, experiencias. Lo mejor es recordar a nuestros seres queridos tal y como eran. Para mí es la única inmortalidad, es mantener recuerdos positivos de esos seres queridos. Nos lo decía Roy. También Raquel nos dice, soy una oyente habitual del programa, lo respeto y quiero desde hace mucho tiempo y es la primera vez que me indigno con un contenido del programa. Entiendo lo que ha dicho la doctora, pero asegurar que las personas del accidente de aviación reciente decidieron morir cuando fueron víctimas que gritaron y lloraron en los horribles minutos de deceso, cuando el piloto luchó hasta el final para intentar abrir la puerta y salvar la vida, y cuando el copiloto, el homicida, decidió sobre la vida de casi 150 personas que no tuvieron capacidad de decisión ninguna, me parece una frivolidad. Creo que en el caso de enfermedades terminales de personas mayores su visión puede ser muy positiva para todos, pero en casos de injusticias como estas o en casos de violaciones y asesinatos a niños, esos de los que en el programa han denunciado con toda la indignación lógica y normal, lo siento pero no puedo aceptarlo. Dicho esto, esta crítica pretende ser constructiva y no menospreciar un programa que, vuelvo a repetir, respeto y admiro. He escrito en otras ocasiones hablando sobre características positivas y creo que por ese mismo respeto que les tengo debo también escribir cuando algo no me cuadra del todo. Un saludo cariñoso, Raquel. Pero además es que es una opinión que no es la nuestra, o no tiene por qué ser la nuestra, y desde luego es incomprensible. Ahora, como documento y para que vosotros podáis polemizar, yo creo que la gente habla con respeto y quizás hablan unos códigos que nosotros ni entendemos ni podemos entender. Quizás sea así. En el mundo de lo espiritual yo no sé qué leyes y quién conoce esas leyes. Y repito, quizás sea una forma de intentar comprender, de hacer, pero es que es muy difícil y evidentemente incomprensible, claro. Pero es que además, pero es incomprensible que vayas o caigas y te resbales y te abras la cabeza y te mates. No hace falta que sea una gran tragedia. Dices tú, ¿alguien ha elegido eso? Imagino que se habla con metáforas, no con realidad. A ese me imagino. De 7 meses que iba en el avión, no, claro. Ellos nadie le da la elección de vivir o morir. Claro, pero en el ámbito de los que hablan de lo espiritual es otras leyes y coordenadas y yo no puedo entenderlas, yo no las comprendo, pero algunos creen en ella, ¿no? Creen en esa vida, como quien cree en el karma. Vamos a ver, el karma se utiliza permanentemente, ¿no? Y es un término que se usa por parte de la gente. ¿De verdad podéis creer que alguien que ha hecho el mal luego va a tener una vida muy desgraciada? Pues entonces esa ley puede ser así, bueno, es una ley espiritual. ¿Tiene conexión con lo biológico y con la vida? Yo creo que poca. Puedes creer, puedes aceptarla o puede que no, ¿no?
Eva Ruiz dice: mis admiraciones para esa doctora, estoy muy de acuerdo con ella, aunque espero no tener que experimentar algunas cosas de las que menciona, pero es cierto que tenemos que cambiar nuestro punto de vista de las pérdidas. Marta Rivas: no comparto la opinión de esta doctora, cómo va cada uno a elegir el momento de su muerte y a los que se les arrebata. Marta López: esas personas no decidieron irse, otra persona decidió por ellas. Chimo Fernández: es francamente difícil de entender que 150 personas, cada una de una edad, situación, etcétera, se pongan de acuerdo para irse juntos ese mismo día. Difícil de compartir. Yo lo que creo es que se habla en un código, ella lo decía, que no podemos entender. Evidentemente no podemos entenderlo, pero ante cualquier tragedia, no está del avión. Y con lo de Atocha, ¿qué pasa? O con las Torres Gemelas, con el ¿qué tren pasa? de Santiago, con cualquier cosa, claro, con que había perdido a sus con hijas cualquier embarazadas cosa que iban en ese tren, claro, y a sus nietos que también iban en ese tren. Hablamos como quien habla de la religión en otros conceptos, o hablan, pero yo creo que son todavía, nos queda muchísimo para comprender, si es que ahí está la verdad, o repito, es una forma de entender, no, como el que claro, ¿no? como hacer la conspiración, es decir, a veces es para entender que la vida es un azar enorme, por lo menos el trayecto de la vida, y podemos imaginar cosas para intentar explicar que alguien tiene el control, cuando a lo mejor nadie tiene el control de nada. El caos es incomprensible, el ser humano intenta entender el caos donde vive. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar un giro, porque la noticia, Javi, estaba en Argentina, la noticia que tiene que ver con apariciones que están ocurriendo aparentemente ahora mismo en un lugar que tiene que ver con la policía. Sí, y que ha causado un auténtico revuelo porque ha sido noticia en los principales medios de Argentina. Por ejemplo, Crónica publicaba: una cadete de policía dice que fue atacada por un fantasma. ¿Ha salido en todos los medios de comunicación? Efectivamente, ha salido en todos los medios, incluso en el canal América 24, que es un canal de noticias por cable, donde aparece una filmación. Las declaraciones de esta chica, una joven llamada María Florencia Ledesma, ha dado lugar a que otros trabajadores de ese lugar hablen también. Es la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, donde desde hace unos días esta joven, y las fotografías han sido publicadas, pues dice que ha sido agredida y ha recibido pues unos arañazos muy extraños en la cara, en el pecho, y además tanto ella como los compañeros están hablando de auténtico pánico. Se ha interpuesto una denuncia, según aparece publicado en el periódico Crónica, y dice que incluso algunos trabajadores de ese lugar y otros compañeros que no quieren hablar, pues también han sido testigos de la aparición de sombras y de figuras muy concretas, que estaban además hablando de ellas, que las habían visto y no lo habían comentado abiertamente, pero que desde esta noticia, al compartir públicamente todas las vivencias, se han dado cuenta de que muchas de ellas coinciden. Conectamos con Argentina a las 4:42 hora local. No sé qué hora será exactamente allí ahora. Fernando Silva Hildebrand, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker, Carmen, Santi, Javier, todo el equipo. Aquí son las 11 de la noche, 41 minutos. Hay mucho revuelo, porque desde luego el caso tiene todos los componentes de una auténtica historia de terror de película, ¿no? Sí, realmente tiene todos los ingredientes, y de hecho son ingredientes que se hacen creíbles desde el punto, como hablábamos hoy con Javier, de que a nadie le conviene que aparezcan este tipo de noticias, sobre todo a los cadetes que están implicados. Esto comienza el sábado 14 de marzo a las 2 de la mañana, cuando María Florencia Ledesma, que es una cadete que está allí en la Escuela Comisario General Pirker, aquí en Capital Federal, en la capital de la República Argentina, cumple una guardia en la mesa de vigilancia del pabellón femenino, que está ubicado en el subsuelo, y escucha unos ruidos que vienen de la habitación 11, que ya por esta altura es la habitación del misterio, ¿no? La habitación 11 que estaba vacía en ese momento. Entonces, esta cadete avisa a su superior, que es de apellido Goicoechea, se acerca a la superior, revisa la habitación, no encuentra absolutamente nada, y le pide a Ledesma que se quede en el pasillo observando a ver si es que sucedía algo. Un rato después, la cadete Ledesma vuelve a llamar a su superior, a Goicoechea, y cuando llega esta mujer, ve que tiene rasguños en la cara, en el brazo y en el pecho. Estos rasguños son los que inician esta historia cuando se filtra la información a través de Gastón Marote, que es un periodista que se especializa en temas policiales y que se encuentra con estos hechos que comienzan a tomar un vuelo, la verdad, poco imaginado, ¿no? Esto sucede aquí en Argentina de una manera que realmente llama mucho la atención, porque por lo general no salen este tipo de noticias
de una institución como la Policía Federal Argentina, que es una de las instituciones más respetadas en cuanto a seguridad y servicio público en nuestro país. Fernando, vamos a escuchar directamente a la testigo, si te parece, y ahora nos comentas. Vamos allá. La cuestión es que mi cama es la que pasan las cosas. Mi cama es la primera de la puerta derecha. Lo más feo que me pasó fue que me estiraron del brazo, ¿viste? Como que me querían tirar al piso. Bueno, ayer me despierto, ayer ya con las compañeras de la habitación ya empezamos a escuchar borcegos, cinturón. Bueno, me levanto con las chicas y todo bien, y mi sábana tenía 2 dedos largos, ¿viste? Así tipo sangre, marcado en los pies. Y en mi cabecera había un círculo de sangre. Primero que me puse a pensar, yo no estoy indispuesta. Segundo, le pregunté a alguna de las chicas si se vino a acostar conmigo, no sé si estaba indispuesta, y me dijeron que no. Entonces miro así y me agarra un ataque, ¿viste? Y agarro y voy y le digo a la encargada que si por favor puede revisar mi cama, porque esa cama está maldita. Y nada, y encima una de las chicas del fondo me dice, che, Sil, ¿con quién estaban hablando ustedes anoche? Y yo le digo, yo anoche no estaba hablando con nadie. Y me dice, bueno, vimos 2 chicas arrodilladas en la cama tuya, como que estaban hablando con ustedes. Y cuando me dijo así, te juro que me largué a llorar, porque yo siempre veo 2 mujeres y veo sombras. Fernando, una cadete del cuerpo de policía que da la cara y cuenta esto, que nos parece o una histeria colectiva, o que, como ha ocurrido en otros casos, en ámbitos además que tienen que ver con lo femenino, se ha hecho alguna práctica de tipo espiritista y han empezado a pasar cosas y ya no saben qué pertenece a la realidad y qué pertenece a su imaginación. ¿Nos puedes hacer un resumen rápido de los supuestos fenómenos que se han denunciado dentro de, repito, un departamento policial? Sí, son fenómenos que tienen que ver, de hecho, hay algunos oficiales que dicen que deberían dejar de jugar a la ouija en ese lugar. Creo que o sea, que se juega la ouija en el lugar. Claro, justamente ese es uno de los puntos claves y uno de los que llama la atención, que deberían dejar de jugar a la ouija. Los hechos, hoy por hoy y hasta este momento, siempre por trascendidos, porque estamos tratando de buscar la palabra oficial. De hecho, estamos intentando ingresar en la escuela de policía y tener datos ya un poco más certeros, pero los hechos hasta este momento son que la cadete Ledesma ha recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico, consultas que arrojan que está en su sano juicio, que está perfecto, que su salud es correcta y es perfecta, y que los arañazos, estos arañazos que recibe, no se pueden identificar ni con los arañazos de un perro, ni con los arañazos de un gato, que podrían ser quizás los animales que estén en la zona, ni con los arañazos de una rata, ni siquiera autoinfligidos. O sea, son arañazos que no tienen una explicación médica hasta el momento de hoy. Esos son los hechos, esos son las cuestiones, lo que está sucediendo, y también esto levanta un poco la polvareda, como decimos aquí en Argentina, y algunas personas, como un subcomisario de la policía, le reconoce a Gastón Marote, a este periodista, a este colega, que esto sucede hace ya más de 20 años, que a él en su etapa de formación también le sucedió de ver, por ejemplo, un bombero parado al lado de una autobomba, o por ejemplo una niña, una nena que lo invita a jugar y que donde uno expresa su negativa a jugar con la niña se larga a llorar, o también escuchar, por ejemplo, los pasos de una formación completa de cadetes marchando por las galerías de esta escuela, de este colegio Juan Pirker, aquí en la capital de la Argentina. Es realmente es inquietante, y es para seguirlo investigando desde todo punto de vista. Y lo haremos porque desde luego no es habitual que dentro de una academia de policía pase todo esto, ¿no? Y es más, hay voces que afirman que les pasa a ellos. Insólito, y en Argentina pues también más, porque no recordamos casos similares. Por último, Fernando, se hablaba de apariciones, de que estas cadetes de policía y otras personas habían denunciado, varias, la presencia de una especie de mujeres arrodilladas, de la visión de unas mujeres arrodilladas. ¿Qué sabemos de eso en este momento? Bueno, de las mujeres arrodilladas forma parte justamente de todas estas apariciones, como esta sombra negra que se abalanza sobre Ledesma y que supuestamente le genera estas heridas. Estas mujeres arrodilladas son las que ve la testigo, como decía recién en el audio que escuchamos, las ve junto a su cama, y es confirmado por otras cadetes que también la ven. De hecho, le preguntan, le dicen, pero ¿quién estaba charlando con vos la otra noche? O ¿quiénes eran esas chicas que estaban hablando con vos la otra noche? Porque las vimos arrodilladas al lado de tu cama. Y bueno, resulta que no había nadie, eran estas presencias
que identifican diferentes mujeres dentro de este complejo de educación de la Policía Federal Argentina. A mí me gustaría destacar que lo más importante acá es que flaco favor se hacen al contar estas cosas. Estas personas salen de allí para cuidarnos a todos nosotros, para tener un arma en la mano, para intervenir en hechos de violencia, en hechos donde tienen que definir con su sano juicio qué es lo mejor para hacer en tal o cual ocasión, y por supuesto comentar uno de estos hechos no les ayuda para nada en su carrera, pero absolutamente para nada. Sin embargo, son cosas que suceden y que han sucedido en los últimos 20 años y que levantan las sospechas, por un lado, de que allí haya habido algún tipo de cementerio colonial del 1800 y pico improvisado, o que también haya servido esa instalación como algún tipo de centro de detención clandestina en la época de la dictadura militar, donde haya habido algún tipo de muerte violenta. Se está buscando por ese lado, estamos buscando, estamos investigando, estamos analizando y sobre todo estamos viendo para ver cómo podemos ayudar a estas personas, porque en realidad lo que no hay que perder de vista aquí es que lo sufren todos los días. Una vez más, la Ouija, departamento militar / policial, y acontecimientos que hemos escuchado en algunos otros lugares con cierta similitud y que son habituales de estos entornos, ¿no? Y me decías incluso, Fernando, que se estaba planificando para terminar una investigación parapsicológica en el lugar de los hechos. Sí, de hecho hay dos corrientes dentro de la policía. Hay una corriente que es quizás más tradicional y más férrea, que dice que no hay que prestar atención a esto y hay que tratar de taparlo, y otra un poco más joven y con la mente más abierta, que dice que no, que esto hay que investigarlo y que hay que convocar parapsicólogos y espiritistas para tratar de identificar cuál es el problema y de una buena vez por todas terminar con esto para que no vuelva a suceder dentro de la escuela. En ese caso, en el caso de que se haga esta investigación parapsicológica y psíquica, nosotros vamos a estar allí participando y por supuesto investigando, entrando y tratando de saber un poco más y ya de primera mano bien lo que sucede en este círculo, ¿no? Es un círculo muy cerrado. Realmente que salga esto es algo que llama la atención, pero por otro lado me parece algo muy sano y muy interesante, muy importante que por fin comiencen a salir estas historias de este secreto oficial sobre algunos temas que son importantes para los cadetes que están allí. Recalco, es importante para los cadetes y es importante que no se los tome como que han perdido la razón, sino que realmente les está sucediendo algo. Fernando Silva Hildebrand, nuestro compañero en Argentina. Clara, seguro que tienes un mensaje para él, que es cuidado con los espiritistas, ¿eh? Como ya metas espiritistas en este cóctel, puede ser la cosa también por caminos insospechados y de mayor pánico, que ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Sí, desde luego, este tipo de fenómenos adquieren otra dimensión cuando se mezclan prácticas que a lo mejor no se controlan, no se manejan bien. Claro, está por una parte el tema espiritismo como religión, que es otra historia, y luego están las prácticas esotéricas, vamos a llamarlo así, o espiritistas, que no necesariamente son las que practican los espiritistas de pro, vamos a decir, los que son como una religión. Que permaneceremos todos con mucha atención ante un acontecimiento tan anómalo, tan extraño. Fernando Silva Hildebrand, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo muy fuerte, Iker, y a todo el equipo, y muchísimas gracias por invitarme esta noche, ha sido un placer.